mundo donde la riqueza y el poder dictan cada movimiento, Alexander lo tenía todo: prestigio, lujo y una reputación tan impecable como su imperio. Pero detrás de esa fachada brillante de miles de millones se escondían secretos oscuros, secretos que nadie debía descubrir. Todo comenzó con un caballo, Willow, una criatura de elegancia y gracia comprada por Alexander en una subasta de alto nivel. Al principio no era más que un trofeo para exhibir su dominio, pero cuando Willow quedó embarazada, las cosas cambiaron. Lo que antes era un símbolo de su riqueza se convirtió en un problema, y para un hombre como Alexander, cualquier cosa menos que la perfección era una amenaza. Así que tomó una decisión fría y despiadada. La abandonó. La dejó a su suerte en un campo desolado, sin importarle su destino. Pero el destino de Willow no estaba escrito aún. David, un humilde granjero con un corazón lleno de compasión, la encontró justo a tiempo. La rescató del borde de la muerte. Lo que parecía un simple acto de bondad pronto se convertiría en algo mucho más grande. Mientras el vínculo entre David y Willow crecía, el mundo comenzaba a fijarse en ellos. Y ahí entró en escena Daniel Hart, un periodista implacable conocido por destapar los secretos más oscuros de los ricos y poderosos. Cuando Daniel se enteró del rescate de Willow, vio más que una simple historia conmovedora. Vio una oportunidad para exponer la verdad oculta tras el imperio de Alexander. Pero lo que descubrió dejó a todos en shock. Tráfico ilegal de caballos, animales desaparecidos, una red de corrupción que se extendía por años. La verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Ahora, con el mundo observando y la verdad a punto de salir a la luz, Alexander hará lo imposible para recuperar lo que perdió. Willow. Pero con la investigación intensificándose y un juicio en el horizonte, la pregunta sigue en el aire. ¿Podrá el multimillonario proteger su imperio? ¿O la historia de Willow lo derrumbará todo? Antes de continuar, comenta desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de ustedes. Estamos en una emocionante carrera para llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores y tu apoyo significa el mundo para nosotros. Si amas a los animales y las historias de esperanza y valentía, este es tu canal. Suscríbete a Animal Story Unleashed, activa las notificaciones y únete a esta increíble aventura. No olvides darle like al video y contarnos en los comentarios qué piensas de esta historia. Nos morimos por leerte. En el fastuoso mundo del lujo y la riqueza, la casa de subastas era un lugar donde se forjaban fortunas y se definía el estatus. Alexander, el magnate multimillonario, se movía entre la élite con la seguridad de un hombre que siempre consigue lo que quiere. Y ahí estaba ella, Willow, uno de los caballos más impresionantes jamás vistos en una subasta. Un símbolo de poder, belleza y control. La pieza perfecta para añadir a su ya impecable colección de animales exclusivos. Pero Alexander no estaba ahí por amor ni por compañía. Él estaba ahí por estatus. La subasta comenzó. La sala, en completo silencio. Solo se escuchaba el intercambio rápido de ofertas. Pero nadie se atrevió a desafiar el dominio de Alexander. Con una oferta final, Willow fue suya. Los murmullos de asombro recorrieron el lugar. Pero a él no le importaba el precio. Lo único que importaba era la imagen. La imagen de un hombre que podía tenerlo todo, incluso las criaturas más raras y majestuosas. Sin embargo, la adquisición de Willow no fue por un deseo de tenerla, sino por algo más. ¿Qué? ¿Crees que pasará después? Coméntalo abajo y quédate para la siguiente parte de la historia. Alexander no compró a Willow por amor ni por compañía. No le importaba su bienestar. Para él, todo era cuestión de mantener su imagen de perfección. Un hombre cuya vida estaba tan meticulosamente curada como su imperio multimillonario. Al principio, Willow vivía rodeada de lujos en un establo privado dentro de su enorme propiedad. Atención de primera, alimentación impecable. Todo parecía perfecto. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Willow estaba embarazada, y Alexander, a pesar de toda su riqueza, no estaba preparado para esa responsabilidad. Para él, perfección significaba control. Control sobre su vida, sus posesiones y su reputación. Una yegua preñada no encajaba en su mundo. Era un problema. Una complicación que amenazaba con manchar la narrativa impecable que había construido a su alrededor. Los primeros signos de duda aparecieron cuando el encargado del establo le informó de la condición de Willow. Alexander leyó el reporte, con creciente frustración. No podía permitirse esta distracción, y la idea de que un potro naciera en su finca era inaceptable.
Al amanecer, mientras el sol apenas tocaba el horizonte, Alexander tomó una decisión. Willow ya no formaría parte de su mundo perfecto. El multimillonario perdió todo interés en la yegua que solo le había traído problemas. Ordenó a su cuidador privado deshacerse de ella, encontrar un lugar lejano, fuera de la vista de su círculo de amigos poderosos y abandonarla. El cuidador dudó, pero la orden era clara. Alexander lo había decidido. La perfección tiene un precio, y cuando algo dejaba de servirle, simplemente lo descartaba. Así fue como Willow terminó sola, en un campo desolado, embarazada, vulnerable y sin nadie que la cuidara. Pero el destino tenía otros planes. David, un humilde granjero que vivía en los alrededores de la finca de Alexander, escuchó rumores. Rumores sobre una yegua abandonada a su suerte. David sabía cómo vivía Alexander. Había visto sus lujosas fiestas desde lejos. Había escuchado susurros sobre su crueldad, pero nunca imaginó que lo vería con sus propios ojos. Una mañana, mientras trabajaba en su campo, David vio una figura en la distancia. Al principio pensó que era un animal salvaje, pero al acercarse su corazón se hundió. Era un caballo. Willow. Estaba débil, sucia y visiblemente desnutrida. Había sido abandonada. David no dudó ni un segundo. Si no hacía algo, Willow y su potro no sobrevivirían. Corrió hacia ella, hablándole con suavidad. La llevó hasta su camioneta, decidido a salvarle la vida. Cuando sus miradas se cruzaron, David vio miedo y agotamiento en los ojos de Willow, pero también le hizo una promesa. «Estás a salvo ahora». David llevó a Willow a su pequeña granja, donde él y su esposa, Maggie, la cuidaron con todo el amor del mundo. No tenían riquezas ni lujos, pero sí tenían compasión y respeto por los animales. Cada día que pasaba, David veía en Willow algo más que una yegua. Vio una criatura traicionada, abandonada y condenada a morir, y eso lo llenó de indignación. Mientras tanto, la historia comenzó a correr por la comunidad. Ya no era solo un granjero salvando un caballo. Era una historia sobre poder, abuso y la frialdad de un hombre que se creía intocable. Y fue entonces cuando apareció Daniel Hart, un periodista de investigación famoso por exponer los oscuros secretos de los ricos y poderosos. Daniel ya había escuchado rumores sobre Alexander, pero nunca imaginó que se encontraría con una historia tan explosiva. Esto era más que un simple rescate. Era una oportunidad para revelar la podredumbre dentro del imperio de Alexander. Daniel sabía que esto era solo el comienzo, pero aún no tenía idea de lo profundo que llegaba la madriguera del conejo. Mientras tanto, en la tranquila comunidad agrícola, la historia de Willow se propagaba como pólvora. Las mismas personas que antes admiraban a Alexander ahora lo miraban con sospecha. El millonario se había mostrado tal como era, y la verdad comenzaba a salir a la luz. Pero para David, la vida en la granja se volvió más complicada de lo que jamás imaginó. Cada día trabajaba sin descanso para ayudar a Willow a recuperarse. Su estado mejoraba lentamente, pero el trauma del abandono seguía presente. Evitaba el contacto humano, como si aún temiera ser traicionada otra vez. David y Maggie fueron pacientes, cariñosos y dedicados a su recuperación, pero sabían que algo más grande estaba ocurriendo. Los medios comenzaron a tomar interés, y Daniel Hart estaba listo para exponer la verdad. Cuando llegó a la granja para reunirse con David, su presencia fue cautelosa y calculada. Él ya había investigado a Alexander, sabía de su reputación, sus fiestas, sus conexiones poderosas, y también de los rumores sobre negocios turbios con caballos y animales abandonados. Pero ahora, con Willow, Daniel tenía la clave. Sentado en la modesta cocina de David, hojeó el expediente que había recopilado. Sus ojos se afilaron. «Aquí hay algo grande, y voy a llegar al fondo de esto». «¿Qué crees que...?» Mientras tanto, en la mansión de Alexander, él estaba furioso. Se había sentido atrapado por la historia del rescate de Willow. Los medios de comunicación habían captado la atención sobre la caballa abandonada y poco a poco el mundo comenzaba a hacer preguntas. Preguntas que él no quería que nadie hiciera. Esperaba silencio y discreción, pero ahora su imagen perfecta estaba bajo amenaza. La caballa se había convertido en un símbolo, y Alexander no podía permitirse perder el control. Sus asistentes, abogados y conexiones trabajaban tras bastidores para controlar la narrativa, pero cada movimiento que hacían parecía avivar aún más las llamas del escándalo. Cuanto más intentaba ocultarlo, más se le escapaba de las manos. Cuanto más escuchaba sobre la recuperación de Willow, más desesperado se volvía por recuperarla. Ella se había convertido en un símbolo de debilidad en sus ojos.
algo que amenazaba su reputación, su imperio y su vida cuidadosamente construida. La mente de Alexander corría a toda velocidad, pero solo había una opción que tenía sentido. Tenía que recuperarla. En la granja los días eran largos y las noches aún más largas. David le había dado a Willow el mejor cuidado posible, pero sabía la verdad. Había mucho más en juego que solo su recuperación. Con cada día que pasaba, David sentía que el peso del mundo lo presionaba cada vez más. Él había salvado la vida de Willow, pero la tormenta que se avecinaba estaba más allá de lo que jamás había imaginado. Una noche, mientras salía hacia el granero, David se encontró con una vista escalofriante. Una figura oscura se encontraba en las sombras del granero. Su corazón dio un vuelco y la tensión en el aire era palpable. «David, necesitamos hablar», dijo la figura saliendo a la luz. Era Daniel Hart. Su presencia, aunque no sorprendente, hizo que David se sintiera incómodo. Los ojos de Daniel estaban llenos de determinación, pero también había algo más, un brillo de preocupación que hizo que David sintiera que el peso del mundo estaba a punto de aplastarlos a ambos. A medida que la tormenta mediática seguía creciendo, la investigación de Daniel comenzó a cobrar fuerza. Ya había publicado algunos artículos exponiendo la conexión de Alexander con el tráfico ilegal de caballos, pero no era suficiente. Necesitaba más pruebas, más que solo rumores y susurros. Necesitaba ver a Alexander rendir cuentas por sus acciones. David, aunque reacio al principio, accedió a cooperar con la investigación de Daniel. Cuanto más descubrían sobre los oscuros tratos de Alexander, más se daba cuenta de lo profundo que era la corrupción. Y justo cuando comenzaban a reunir pruebas, los abogados de Alexander llegaron al lugar exigiendo que Willow les fuera devuelta inmediatamente. El escenario estaba preparado para una batalla legal como nunca antes David había imaginado. Alexander no se detendría ante nada para recuperar a Willow. El imperio del multimillonario estaba en riesgo y usaría todas las herramientas a su disposición para mantener el control, sin importar el costo. Mientras el feto de Willow crecía, dentro de ella también lo hacía la tensión que rodeaba su destino. Los ojos del público estaban puestos en David y Willow, y la cobertura mediática se intensificaba. Los artículos de Daniel pintaban a Alexander como un multimillonario despiadado y frío que solo se preocupaba por el poder. El caso pronto dejó de ser solo un rescate de un caballo. Se convirtió en una lucha por la justicia, por lo que era correcto, y porque la verdad saliera a la luz. David no podía dejar de sentir que la batalla en la que se había metido sin querer era solo el comienzo. Jamás imaginó que su vida estaría atrapada en un juego de apuestas tan altas. Y a medida que el feto en el vientre de Willow se acercaba al momento de nacer, las apuestas aumentaban aún más. El reloj corría. El aire en la sala de redacción estaba cargado de anticipación mientras Daniel Hart se sentaba en su escritorio mirando nerviosamente su pantalla. Después de semanas de investigación implacable, el artículo en el que había trabajado noches, sin dormir, finalmente estaba listo para ser publicado. Su exposición sobre la red de tráfico de caballos de Alexander estaba a punto de ser publicada. Daniel había reunido pruebas irrefutables, desde correos electrónicos hasta testimonios de antiguos empleados que temían hablar contra el multimillonario. La investigación no solo trataba de Willow, sino de una operación criminal mucho más grande que Alexander había ocultado detrás de su persona pública de riqueza y caridad. Daniel respiró hondo antes de presionar enviar. La historia estaba fuera. Los primeros minutos después de la publicación se sintieron como una eternidad, pero pronto se desataron las puertas del escándalo. Las redes sociales estallaron en shock y enojo. La gente estaba sorprendida por la revelación. El multimillonario, antes intocable, ahora enfrentaba las consecuencias de sus oscuros secretos al ser expuestos al mundo. Los grupos de derechos de los animales se unieron exigiendo justicia para los caballos que Alexander había maltratado. La presión legal sobre Alexander crecía por segundos, pero Daniel sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Como era de esperar, el equipo de Alexander contraatacaría. El multimillonario tenía los medios para enterrar esta historia si lo deseaba. No iba a dejar que su imperio se desplomara por unas cuantas acusaciones, no importaba cuán ciertas fueran. Pero por ahora, la verdad estaba afuera y estaba causando un daño irreparable. David estaba junto al granero mirando a Willow y su potro, una sonrisa agridulce en su rostro. El potro había crecido fuerte, sus patas firmes, sus ojos alertas. Pero incluso cuando el potrillo dio sus primeros pasos, David podía sentir la tormenta acercándose. Willow ya se había convertido en un símbolo. Su historia había cautivado al público, pero también había pintado un objetivo en la espalda de David. El juicio seguía su curso y cada día la presión aumentaba. Alexander era implacable.
Sus abogados habían presentado una orden judicial tratando de reclamar a Willow y su potro por motivos de propiedad, a pesar de que había sido abandonada. El potro era solo una pieza en un juego mucho más grande. David sabía que esto ya no era solo sobre los animales, era sobre poder y dinero. La arrogancia de Alexander lo había cegado ante el simple hecho de que una vida había sido salvada. David nunca había pedido que esto sucediera. No era un héroe, solo un granjero tratando de hacer lo correcto. Pero cuanto más presionaba Alexander, más se sentía obligado a luchar. Mientras el potro se frotaba contra el costado de su madre, David casi podía escuchar las voces de los críticos, los que dudaban y los que odiaban. Pero se negó a escuchar. Ya le había prometido a Willow y cumpliría esa promesa, tanto a ella como a su potro, sin importar lo que sucediera. La sala del tribunal estaba cargada de intensidad cuando el caso entre David y Alexander entró en su siguiente fase. El equipo legal del multimillonario había sacado todos los trucos legales posibles, utilizando cualquier resquicio para reclamar que Willow y ahora el potro le pertenecían, sin importar cómo llegaron a estar bajo la posesión de David. Era una batalla de narrativas. David había salvado la vida de Willow, pero Alexander estaba decidido a recuperar lo que veía como su propiedad. El abogado de David se mantuvo firme, contraargumentando los de Alexander con emoción y lógica. No se puede abandonar a seres vivos y esperar poder recuperarlos sin consecuencias. Este caballo y su potro no son tus posesiones, son seres vivos que han encontrado un nuevo hogar, un hogar donde se les cuida, se les ama y se les mantiene a salvo. Las palabras flotaron en el aire, la emoción palpable. La voz de David vaciló mientras hablaba, pero la convicción en sus ojos era innegable. Al otro lado de la sala, Alexander se mantenía impasible, sus dedos golpeando la mesa como si esto fuera solo una molestia, pero sus abogados comenzaban a flaquear. La exposición de Daniel había echado más leña al fuego y la opinión pública ya comenzaba a inclinarse a favor de David. La sala del tribunal ya no era solo un espacio legal, se había convertido en un campo de batalla por la verdad. Fuera del tribunal, la frustración de Alexander era palpable. Los medios de comunicación se habían enterado de sus actividades criminales pasadas y la presión aumentaba. El público comenzaba a cuestionar cuán profunda era su corrupción. Ya no era solo un empresario rico, ahora muchos lo veían como un criminal. Su reputación antes intocable se estaba desmoronando. En privado su frustración se convirtió en rabia. Su equipo trabajaba horas extras planeando el próximo movimiento, algo más drástico. Alexander sabía que cuanto más se alargara este proceso, su teléfono sonaba constantemente, lleno de amenazas y llamadas anónimas que le decían que dejara de investigar o sufriría las consecuencias. Pero la determinación de Daniel era inquebrantable. Ya había expuesto a Alexander por su crueldad y explotación, y no iba a echarse atrás ahora. Los últimos días habían sido tensos, y la gente en el círculo de Daniel había comenzado a advertirle que tuviera cuidado. Pero Daniel se negó a retroceder. De hecho, el peligro solo alimentaba su determinación de hacer caer a Alexander. Cuando David lo llamó desesperado, Daniel supo que este era el momento. Las apuestas eran más altas que nunca. Tenía una pista, sabía dónde estaba la finca oculta de Alexander, el lugar donde compraban y vendían caballos bajo el radar. Era hora de actuar. Esa noche, David y Daniel se dirigieron hacia la finca, impulsados por nada más que el pensamiento de rescatar a Willow y su potro. La oscuridad de la noche ocultaba sus movimientos mientras se deslizaban pasto de las altas puertas y entraban en los terrenos de la finca. Sabían que no tenían mucho tiempo antes de que Alexander se enterara de lo que estaban haciendo, y necesitaban ser rápidos. A medida que se acercaban a los establos, vieron a varios guardias patrullando la zona. Daniel hizo una señal a David para que se agachara mientras avanzaban, el peso del momento presionando sobre sus hombros. Las apuestas eran claras. Ya no se trataba solo de los caballos. Era una lucha por la justicia, por todo lo que habían trabajado. Dentro del granero encontraron a Willow y su potro, encerrados en un pequeño corral, sus cuerpos golpeados pero vivos. Un alivio inundó a David, pero pronto se transformó en ira al ver que los guardias se acercaban. Ya no había vuelta atrás. Justo cuando los guardias llegaron a su alcance, Daniel dio un paso al frente, levantando su cámara. «Esto se acabó, Alexander», gritó. «Tenemos pruebas de todo. Tus crímenes, tu abuso, todo. Esto termina esta noche». El siguiente enfrentamiento que siguió fue tenso, con los hombres de Alexander tratando de impedirles escapar. Pero David y Daniel, impulsados por su determinación compartida, lucharon. Lograron escapar, con Willow y su potro a salvo. Al día siguiente, se celebró la última audiencia judicial.
El testimonio de David y Daniel era irrefutable. Daniel había capturado un video de la finca y de las operaciones ilegales, y las autoridades habían recuperado documentos cruciales de las oficinas de Alexander que sellaron el caso. A medida que las pruebas se acumulaban, la verdad se volvía innegable. Alexander, sentado en la sala del tribunal, una vez confiado y frío, ahora era un hombre quebrado. Sus abogados no tenían defensa ante la abrumadora evidencia. El juez, después de escuchar los testimonios y revisar las pruebas, declaró a Alexander culpable de crueldad animal, tráfico y conspiración. Willow, su potro y todos los caballos que Alexander había abusado serían liberados y entregados a organizaciones de derechos de los animales. Cuando el polvo se asentó, el mundo comenzó a darse cuenta de lo profundo que había llegado el imperio de crueldad de Alexander. El multimillonario fue condenado a una larga condena en prisión, su riqueza y reputación destrozadas más allá de la reparación. Pero para David y Willow, el viaje estaba lejos de terminar. David regresó a la finca con Willow y su potro, sus vidas cambiadas para siempre. El camino hacia la redención era largo, pero David sabía que los caballos habían encontrado un refugio seguro, un lugar donde nunca más serían abusados ni abandonados. El potro de Willow, ahora fuerte y saludable, jugaba en los campos con los otros caballos. El vínculo entre David y los caballos era irrompible, y David finalmente pudo respirar tranquilo sabiendo que había hecho lo correcto. La historia de Willow y David se convirtió en un símbolo de resistencia. Fue un testamento al poder de la compasión y a los límites que una persona podía cruzar para defender lo que es correcto. El reportaje de Daniel había expuesto la verdad, y David luchó para darle a Willow y a su potro una oportunidad de vivir una mejor vida. Con el paso de los años, Willow vivió sus días en paz, su potro creciendo hasta convertirse en un caballo majestuoso. David continuó cuidando a los caballos en su finca, su vínculo con ellos más fuerte que nunca. Y mientras el nombre de Alexander se convirtió en sinónimo de avaricia y crueldad, los nombres de David, Willow y su potro vivieron, como símbolos de esperanza. Al final, no se trataba solo de los caballos o de la finca, se trataba de las personas que se negaron a dejar que prevaleciera la injusticia. Se trataba de la lucha por la libertad, por la compasión y por la verdad. Y esa lucha, liderada por David, Daniel y Willow, inspiró a muchos a levantarse y hacer lo correcto, sin importar el costo. David estaba en el borde de su finca, la fresca brisa revoloteando su cabello, mientras observaba a Willow y a su potro pastar tranquilamente en el campo. Habían pasado según los estándares del multimillonario, David no lo había visto desde el juicio, pero su presencia le hizo sentir un escalofrío en la espalda. «David», llamó Jacob con voz tranquila pero fría. «Creo que es hora de que tengamos una pequeña charla». David se quedó congelado por un momento, tratando de evaluar la situación. ¿Era esto una amenaza, una negociación o algo aún más oscuro? «¿Qué quieres?», preguntó David intentando estabilizar su voz. Los ojos de Jacob se deslizaron hacia los caballos a lo lejos. Sus labios se curvaron en una sonrisa delgada. «He estado siguiendo tu historia, David. Tú y tu amigo Daniel han causado todo un lío, pero estoy aquí para ofrecerte un trato». Los puños de David se apretaron. No confiaba en Jacob y mucho menos en las intenciones del hombre. «No hago tratos con personas como tú». Jacob se encogió de hombros como si la negativa de David no le importara. «Como quieras, pero creo que descubrirás que sin Alexander estás en aguas muy profundas. Hay personas que vendrán por ti, por Willow, por todo lo que has logrado. No podrás protegerlo todo para siempre». La mente de David daba vueltas. ¿Qué estaba tratando de decir Jacob? ¿Era una amenaza a su vida o había algo más en juego? Cuando Jacob se alejó, dejando sus palabras flotando en el aire, David no pudo deshacerse de la sensación de que la guerra estaba lejos de terminar. La tensión en el aire era palpable. Por mucho que quisiera concentrarse en la recuperación de los caballos y en el futuro que habían asegurado, sabía que el pasado aún no lo había dejado atrás. Mientras tanto, Daniel también había descubierto algo inesperado a través de sus investigaciones. Había encontrado que algunos de los aliados más poderosos de Alexander habían logrado eludir la justicia. Fue una revelación sorprendente, una que cambiaría todo. Pero justo cuando comenzaban a descubrir más, se dieron cuenta de que no eran los únicos que buscaban la verdad. Pasaron semanas, y la ansiedad silenciosa que se había asentado en la vida de David creció insoportablemente. La finca, que antes era serena, ahora se sentía como un campo de batalla. Un lugar donde cada crujido del viento o sombra en la distancia hacía que su corazón latiera con fuerza.
Había protegido a Willow y su potro lo mejor que podía, pero aún quedaba la pregunta: ¿estaba realmente a salvo? Fue en una noche tormentosa, con el viento aullando y la lluvia cayendo a cántaros, cuando finalmente se reveló la verdadera amenaza. Daniel había estado trabajando hasta tarde en su oficina cuando recibió un mensaje cifrado, una advertencia que lo cambió todo. Era una pista sobre una reunión privada entre los antiguos asociados de Alexander y algunas de las figuras más poderosas del país. Estaban planeando eliminar cualquier rastro de las malas acciones de Alexander, empezando por David. David, tienes que irte. Vienen por ti esta noche. La voz de Daniel tembló a través del teléfono, con urgencia en cada palabra. El corazón de David latía con fuerza mientras corría hacia el granero, donde Willow y su potro se refugiaban de la tormenta. Sabía que el tiempo se agotaba. La confrontación, justo cuando la tormenta alcanzaba su punto máximo, comenzó a materializarse. El primer signo de problemas apareció. Un SUV negro avanzaba lentamente por el camino embarrado hacia la finca de David. Su pulso se aceleró al agacharse dentro del granero, posicionándose detrás de los caballos. No estaba dispuesto a dejar que se llevaran a Willow sin luchar. Los faros del SUV cortaban la lluvia mientras los hombres salían, vestidos con trajes oscuros, luciendo exactamente como los fieles secuaces de Alexander. Sus rostros eran fríos, sus ojos calculadores. No tenían intención de negociar. Esto se trataba de silenciar a David. Y por todo, David mantuvo su posición saliendo al descubierto con una mirada decidida en su rostro. Ya había llamado a las autoridades, pero no llegarían a tiempo. Esta era su pelea y no iba a dar un paso atrás. ¿Crees que puedes quitarme todo, verdad?, gritó David, su voz firme a pesar del miedo que lo devoraba. Crees que Willow es solo un símbolo de tu poder, pero no lo es. Es un símbolo de lo que sucede cuando las personas buenas se niegan a quedarse de brazos cruzados. Justo cuando los hombres dieron un paso adelante, listos para capturar a David, una voz resonó desde las sombras. Era Jacob Turner. David había esperado que fuera un enemigo, pero esa noche las acciones de Jacob desafiaron todas las expectativas. Te lo advertí, David, dijo Jacob saliendo a la luz con una expresión sombría. Pero no quería esto. Para ti. Tienes algo que ellos quieren, algo más grande que todos nosotros. Los hombres se detuvieron en seco, la confusión reflejada en sus rostros. La voz de Jacob creció más fuerte, más desafiante. El imperio que pensaste haber construido está desmoronándose. La red de Alexander se está desmantelando pieza por pieza y no serás el último en caer. Jacob se giró hacia David, sus ojos llenos de arrepentimiento. He hecho cosas terribles para mantenerme en su favor, pero ya no más. No estás solo. En esto fue entonces cuando llegaron las autoridades. Las sirenas resonaron a lo lejos. La tormenta pudo haber ocultado su llegada, pero la justicia finalmente había encontrado su camino. Con los asociados de Alexander arrestados y su imperio criminal desmantelado, la pesadilla había terminado. Los medios de comunicación zumbaban con titulares sobre la caída de un multimillonario, y la historia de David y Willow se convirtió en un símbolo de resistencia, un testamento de la fuerza del espíritu humano y el vínculo entre el hombre y el caballo. David estaba frente al tribunal, sintiendo el peso del momento. Había luchado por la verdad y por la justicia, y ahora su trabajo estaba hecho. Al mirar a su alrededor, vio el cambio en el aire. El mundo había aprendido una lección difícil. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuán oscuros puedan parecer los días. Ante probabilidades abrumadoras, la historia de David y Willow es una de valentía, determinación y la búsqueda de justicia. Sirve como recordatorio de que sin importar cuán poderosas sean las fuerzas que se oponen a ti, defender lo que es correcto puede cambiar el curso de la historia. Ya sea salvar una vida inocente o luchar contra la corrupción, la lucha por la justicia vale cada sacrificio. La historia de Willow y David nos enseña que nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen el poder de generar un cambio monumental. Al final, el poder de la esperanza y la inquebrantable creencia de que la verdad prevalecerá puede superar incluso los tiempos más oscuros. Que la historia del rescate de Willow sea un faro para cualquiera que se sienta atrapado, desamparado o solo. Siempre hay un camino hacia adelante y la lucha por lo correcto siempre vale la pena. Si crees en la fuerza de los lazos con los animales y el increíble impacto que tienen las historias de rescate, asegúrate de darle me gusta a este video, comentar tus pensamientos a continuación y suscribirte a Animal Story Unleashed para más historias conmovedoras como esta. Estamos en un emocionante viaje hacia nuestros primeros 1000 suscriptores y nos encantaría que formes parte de él.
Tu apoyo significa mucho para nosotros y cada clic cuenta. No olvides hacer clic en la campana para que nunca te pierdas nuestros últimos videos. Revisa el video que aparece en la pantalla para más historias inspiradoras de animales. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Juntos podemos hacer una diferencia en la vida de los animales en todas partes. Nos vemos en el próximo video Motoromini.